Hemos experimentado esto en algún momento de nuestra vida. No es una vergüenza, ni es algo de lo que tenemos que avergonzarnos por el hecho de habernos, en cierto modo, alejado de Dios. Sino más bien personalmente creo, pero no tome esto como motivación, creo que es un aspecto importante en la vida del creyente cuando se ha alejado de Dios, porque de esta manera, como ocurrió con la misma historia del hijo pródigo, que ya vamos a mencionar un poco sobre esto, cuando nos alejamos de Dios, experimentamos y tenemos la experiencia de recordar todo lo que hemos perdido y luego regresar y tener una vida de fe aún incluso más fortalecida. Me pregunté qué es alejarse de Dios, pero para poder responder esta pregunta, ¿qué es alejarse de Dios?, debemos responder primero la pregunta, ¿qué es estar cerca de Dios? Porque alejarnos de Dios puede representar muchas condiciones en la vida. Una persona que no ora puede decir estoy lejos de Dios, o una persona que de pronto ni siquiera en su vida tiene en cuenta el aspecto espiritual de su propia vida con Dios puede decir que está lejos de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de qué es estar cerca de Dios. Y el texto bíblico que voy a usar para esto, quisiera pedirle a algunos conocedores de la Biblia, porque este es un texto muy controversial y algunos que conocen la Biblia lo usan mal. Entonces, deje de pensar tonterías a aquellos que conocen este texto. Digo esto porque yo sé que muchos van a empezar a saltar las chispas por ahí, van a decir, viste que yo te decía, pero el texto, si usted lo piensa de esa forma, está mal interpretado. Lo vamos a ver primero nosotros hoy y vamos a darnos cuenta qué dice al respecto esto. Y dice, Hebreos 6, 4 y 5. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Cuando me referí a no pensar cosas raras, mucha gente usa este texto para decir que los que se alejan de Dios nunca van a volver, y esto no es así. Ya después podemos discutir ese tema, pero quiero que quite este pensamiento de su cabeza. Dice aquí que estamos, o cuando estamos cerca de Dios, ¿se acuerdan que le dije que para saber qué es estar lejos tenemos que saber que estar cerca? Dice 4 cosas que experimentamos cuando nosotros estamos cerca de Dios. Cerca de Dios me refiero a cuando estamos en una vida espiritual activa. Cuando tenemos una relación no solo con Dios, sino con la congregación, con los hermanos, cuando tenemos una experiencia de primera mano con el Espíritu Santo de Dios. Dice 4 cosas. La primera dice iluminados, ya voy a explicar qué es eso. Tenemos experiencias espirituales, celestiales, también voy a explicar eso. Dice que participamos con el Espíritu Santo, también lo voy a explicar. Y cuarto dice 2 cosas aquí, pero la concentré en una. Saboreamos la palabra de Dios y tenemos la expectativa del poder venidero, o sea, del regreso de Cristo Jesús. Aquí hay tanta información, pero tanta información que cuando lo vemos, al principio parece que fueran 4 palabras que describen alguna experiencia extraña, pero nos dan mucha información. Primero dice iluminados. ¿Qué es ser iluminados? Muy interesante, primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice que es estar cerca de Dios y dice, este es el mensaje que oímos de Jesús, y que ahora declaramos a ustedes. Dios es luz. En Él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Es decir, iluminados se refiere,
concretamente, a que nosotros andamos con Dios. Andar con Dios no es de pronto como nos imaginamos caminar de la mano, sino cuando andamos con Dios estamos unidos a su palabra. Jesús dijo, síganme. Y cuando me siguen, dice Jesús, ¿qué van a hacer? Imítenme, sencillamente. Hagan lo que yo he hecho. Estar iluminados o tener la luz, ese es porque estamos cerca de Dios. Hay una comparación muy interesante en todo esto, y es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos sentimos en oscuridad. Experimentamos oscuridad. Sí, porque no vemos luz. Porque andamos en tinieblas, andamos tanteando lo que queremos y deseamos ver. No quiere decir esto, y vuelvo a repetir, lo dije al principio, quizás no lo dije tan claramente, no quiere decir esto que usted sea una mala persona porque está en un momento de oscuridad. No me estoy refiriendo a que usted es un ser humano desagradable, no me estoy refiriendo a que las personas que están lejos de Dios tienen o se las puede describir negativamente. No, estoy refiriéndome únicamente a que tenemos dos opciones, andamos en luz o andamos en oscuridad. Y cuando estamos lejos de Dios, caminamos en oscuridad. Porque si andáramos en luz, andaríamos, esto lo representa la Biblia. Aunque yo personalmente creo, que andar en oscuridad es justamente todo lo que está oculto, oscuro. Andar en oscuridad es como si usted se metiera en esta sala, estuviera totalmente oscura y usted anda y tropezándose con las sillas por ahí, tanteando qué hace. Y andar en luz es tener luz y ver lo que hago, por dónde camino. Cuando estamos lejos de Dios, estamos justamente, yo cuando escribí esta palabra en la computadora, iba escribiendo mi prédica aquí y puse la palabra iluminados y la computadora me la corrigió y puso desplumados. Y me puse a pensar, digo, sí, justamente, cuando estamos lejos de Dios, estamos como sin una identidad. Estamos abandonados a nosotros mismos, a lo que somos. Tomamos decisiones de forma personal, sin consultar a nadie, sin consultar a Dios. Cuando no andamos en luz, no nos importa lo que la luz nos alumbra, nos importa de la forma en que nosotros entendemos nuestro contexto. Alguien me preguntaba y me decía, ¿qué es andar con Dios? Y andar con Dios es como hacemos los hijos con nuestros padres. Como hace un niño y nos pregunta, ¿puedo hacer esto, papá? ¿Puedo hacer esto, mamá? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Está andando? Está pidiendo orientación, está pidiendo luz, está diciendo, puedo avanzar hasta allí. Segunda cosa, cuando estamos lejos de Dios experimentamos experiencias celestiales. De esto es algo tan particular y tan personal que es muy difícil decir cómo es o cómo no es una experiencia celestial. La Biblia dice al respecto de esto, Marcos 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que cree todo es. Esto es una experiencia de nivel celestial. También la podemos comparar con experiencias como que, no sé si a usted le ha pasado, de pronto que alguien viene y le dice algo de parte de Dios. O muchas veces cuando nosotros sencillamente podemos palpar la experiencia de Dios en el aspecto de nuestra vida y decimos, damos gracias a Dios, Dios me ha protegido. Nunca le pasó de pronto que iba a cruzar la calle y casi lo atropella un camión. O de pronto casi se envuelve en un accidente tremendo en una ruta. O algo que pasa que uno dice, en nuestra vida diríamos, me salvé por un pelo. Tengo un Dios aparte, dicen muchos. Casi pierdo la vida. Pero algo fue lo que me ayudó. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir concretamente que esa experiencia de sentir de que Dios está bajo el control de nuestras cosas, más allá que veamos un descontrol total.
También cuando estamos en experiencias celestiales recibimos dones del Espíritu Santo, tenemos revelaciones. Alguien nos habla de parte de Dios. Yo cuando veía a los chicos acá parados y decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, estamos encendidos, Dios nos ha puesto esto. Y muchos pensaron, dice, pero ¿para qué se ponen en tanto trabajo? Pero es una experiencia de parte, es un llamado de Dios, que Dios te dice, muévete, haz esto. Entonces uno se siente cerca de Dios, uno está en luz y uno actúa de esa manera. Tercero, dice, participando con el Espíritu Santo. Esta es una de las experiencias aún más personal que las experiencias celestiales, porque la relación con el Espíritu Santo es una relación íntima que tenemos con Dios. Juan 16:13 dice lo siguiente. Dice la función del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Quien está cerca de Dios tiene esta experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Esta experiencia es concretamente ver la manifestación, la guía de Dios. Es, por ejemplo, cuando cantábamos, es la adoración a Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar, nos guía en la adoración. Es muy difícil, como les dije antes, describir la guía del Espíritu Santo, pero es muy sencillo darse cuenta que en ese momento solo puede ser el Espíritu de Dios el que está actuando en nosotros. Quizás algunos nos preguntarán, pero bueno, demuéstrame qué es el Espíritu de Dios. Y uno dice, ¿cómo le demuestro? ¿Qué le digo? Ay, yo sentí una cosa así en la panza, o queremos experimentar a nivel corporal, aunque no me cabe duda que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros y podamos corporalmente sentir y expresar un montón de cosas, claro que sí, pero es muy difícil comprobarlo. Pero nosotros, tú y yo, que estamos en ese momento en la experiencia, que estamos cerca de Dios, sabemos, no tenemos duda. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, los va a guiar, los va a conducir a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, dice Jesús, sino que dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y esto justamente que hace el Espíritu Santo es una de las cosas que tiene que ver con el cuarto punto que tocábamos en este texto, que decía, primero, saboreando la palabra de Dios y segundo, en el poder venidero. Lo voy a explicar. Salmo 1:2 dice, un salmo para los hombres. Todos los hombres que están aquí lean el Salmo 1, léanlo 20 veces. Van a ver, esto habla, es muy poderoso. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Qué es saborear la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios no sea un peso. Eso, no sea una carga, sino que la leemos, nos sentimos alimentados, nos gusta, degustamos saber qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios es dura, cuando nos dice, mira, ese camino es incorrecto, entonces nosotros no es que la odiamos, sino que decimos, Dios me está mostrando el camino, ¿me entiende lo que le digo? No digo que estamos leyendo la Biblia todo el día, probablemente no lo podamos hacer. Trabajamos, tenemos 50.000 responsabilidades, no podemos estar todo el día leyendo la Biblia. Tampoco creo que es sano que una persona esté 24 horas leyendo la Biblia. No sé si va a poder digerir tanta tremenda cantidad de información a nivel espiritual que Dios nos da allí. Pero se deleita en la ley de Dios. Y cuando dice esto, no puedo imaginar otra cosa que cuando escuchamos, por ejemplo, los 10 mandamientos y dice, no hagas esto, y que uno digo, bueno, está bien, Dios no me deja, sino que decimos justamente, Señor, gracias por esta guía. Yo sé que esto me conduce y me guía a ti. ¿Saben? Una de las cosas que mantiene al creyente en actividad espiritual, que lo mantiene maduro espiritualmente, es básicamente la lectura en la palabra de Dios constantemente cuando nos estamos alimentando. Y finalmente, lo que decía este cuarto punto es que, no digo saboreamos, tenemos expectativa del poder venidero. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo muy importante que solo experimenta
el creyente que tiene la expectativa de que Jesús viene. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, la venida de Cristo es inminente. Vea a todos los apóstoles, todo lo que está en la Biblia, los cristianos tenían la venida de Cristo como algo inminente. El Señor viene ya, preparemos todo. En Hechos de los Apóstoles tenemos una de las historias más increíbles. Vendamos todo lo que tenemos y compartámoslo porque el Señor viene. Esto era una expectativa y es una expectativa de orden natural en el cristiano. Muchos cristianos, incluso la Biblia dice, ya se han olvidado si Cristo vendrá alguna vez. O a lo mejor dicen, vendrá tal vez. ¿No se habrá olvidado de nosotros? La palabra de Dios es algo que en realidad a nosotros nos edifica, nos construye, nos alimenta. Es justamente eso, tener la confianza y la fe, que Cristo está en todo momento, que está ayudándonos, que Cristo no es solamente una idea religiosa, sino que es nuestra relación con Dios, es una relación real, permanente. Yo quiero aclarar nuevamente lo que dije al principio al describir estas cosas. Y quiero aclarar que todo el que no está experimentando en este momento cercanía de Dios, no quiero decir con esto que son malas personas. No son malas personas. No son personas desagradables que están en pecado, detestables. No estoy refiriéndome a eso. Sencillamente lo que quiero dejar en claro con esto, que cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de las cosas de Dios. No importa que sigamos siendo personas honestas, que no robamos, que no hacemos esto, no hacemos lo otro. Esta es una muy buena excusa del mundo de hoy. Yo no soy malo, yo no robo a nadie, trabajo, tengo mi trabajo, pago mis impuestos, ayudo en lo que puedo y doy, incluso ayudo para los niños del mundo, pobres, etcétera, etcétera. Eso no está en juego. Eso no determina que seamos buenas o malas personas. Tampoco lo determina el que estemos lejos de Dios, que seamos buenas o malas personas. Lo que determina estar lejos de Dios es que estamos lejos de lo que Dios planeó para tu vida y para mi vida. Al estar lejos de Dios, nosotros hemos decidido tomar nuestro propio camino y no el camino con Dios. No es el caminar con Dios. Cuando estamos lejos de Dios, estamos desiluminados. Ahora puedo responder la primera pregunta. Les dije en realidad que era estar cerca de Dios. Ahora entiendo y quiero explicarle qué es estar cerca. Estamos desiluminados. No estoy diciendo que andamos en oscuridad como demonios. No hay demonios en nosotros. No hay cosas horribles. No vemos un monstruo en la persona que está lejos de Dios. No. Simplemente estamos sin luz. Estamos caminando solos en la vida y en el mundo. Estamos desplumados. Estamos como que nos sentimos sin norte. ¿Saben una cosa? La gente en el mundo aprecia tener un sentido en su vida, tener una orientación, tener una meta, hacer cosas con sentido. Hoy todo tiene que tener sentido y está bien. Debe tener más sentido todo lo que hacemos, porque hacemos cosas sin sentido, tampoco tiene sentido nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de desiluminados, en realidad estamos fuera de aquello que sería lo ideal para nuestro camino en la vida. Segundo, cuando estamos lejos de Dios, carecemos de experiencias celestiales. Sí, carecemos de experiencias celestiales. Es súper interesante esto porque podemos decir que no vemos unidad con el cielo y nosotros. No es que seamos personas malas y que hay un demonio que no deje que nosotros veamos. No. No se trata de eso. No hay comunicación. No hay Verbindung, como se dice. Vieron que uno está en el teléfono siempre buscando ahí cuando está lejos. Cuando nos vamos al campamento siempre con la iglesia allá no hay conexión. Y hay uno que por ahí dice mi ventana y van todos y se ponen en la ventana ahí, ¿no? Para recibir los SMS, el WhatsApp. No hay conexión. Las experiencias celestiales requieren de una conexión con Dios, requieren de una relación. Yo no puedo tener una relación con una persona si no tengo una conexión. Es más, yo creo que estamos vacíos, nos sentimos que no podemos generar fe, que nuestra vida no puede generar fe, que si nos dicen hoy, mira,
Hay muy pocas oportunidades de que te vaya bien en esto. Esto lo experimentamos en todo, en el trabajo, en la salud, en tantas cosas que vienen y nos dicen, mira, tú no tienes chance para esto. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿En qué puedo confiar yo si alguien me dice, mira, no pasa nada? ¿Suerte? ¿Puede la suerte hacer algo? Mire, yo que usted no me pondría bajo la suerte. Porque la suerte es como sacarse la lotería. Y yo creo que es peor. La lotería, el que se saca un número, ¿vieron los números que son de la lotería para fin de año? Tienen como, no sé, 6, 7, no, millones. O sea, quiere decir que de todos esos millones, uno tuvo la suerte, porque eso es suerte, de sacarse el número. Si nosotros nos ponemos a la suerte, tenemos más probabilidades de no tener nada. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las relaciones, hablamos de la unidad con Dios, estamos hablando justamente de eso. Conectados, llenos del Espíritu. Yo tengo las experiencias más... Mire, le voy a decir una cosa que estaba pensando hoy, no lo había puesto en la prédica, pero lo estaba pensando hoy aquí, cuando estaba sentado en la alabanza. Una de las cosas que tengo más lindas en mi recuerdo son cuando yo era muy pequeño, visité la casa de unos misioneros que me llevó mi abuela, que había una célula, una red en la casa de esta gente. Me impactó esta familia porque era una familia, estas familias perfectas, ¿vieron? No existen las familias perfectas, pero existen las familias que buscan agradar a Dios. Y esta familia era eso. Mamá, papá, sus hijitos, la casa y un corazón así de grande, alegrándose porque yo iba o porque tú ibas, porque cualquiera entraba. Y ¿saben una cosa? Solo esa capacidad no era porque eran gente culta, buena, eran gente espiritual. Habían entendido el mensaje del Evangelio. Habían sabido que tenían un mensaje de parte de Dios para otros y lo querían compartir con todo lo suyo. Y ¿saben una cosa? Les vuelvo a repetir, no existen las familias perfectas, pero existen las familias, existen las personas que buscan esta experiencia celestial para que Dios forme parte de su vida, para que todo su entorno esté allí de la mano de Dios, abrazando la mano de Dios. Tercero, cuando estamos lejos de Dios, no participamos en nada con el Espíritu Santo. En nada. Casi en nada. Yo creo que lo único que participamos cuando estamos lejos de Dios es que sentimos una voz de ahí lejos que nos dice, hey, ven. ¿No? Y decimos, no, bueno, pero ya para mí no hay solución en la vida. Estoy tan lejos de Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si veo ahí todos me miran como bicho raro? O todos, ¿qué pensarán de mí? ¿Vieron que uno piensa eso? ¿Qué dirán de mí? Todos me conocen. ¿Por qué pasa esto? Porque, y le voy a decir una cosa, probablemente usted no tenga nada de qué avergonzarse, pero viene mucha gente más a la iglesia que tendría mucho más que avergonzarse de usted, pero que desean, anhelan y buscan el participar del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Que buscan esa conexión, buscan a Dios con todo su corazón. Siempre me acuerdo, y es una imagen que me impacta a mí mucho de la Biblia, es la escena de Bartimeo el ciego. ¿Se acuerdan de esta escena? Es brutal. Un ciego en la época de Jesús, un discapacitado en la época de Jesús, no era nada, no servía para nada. Era una persona que no tenía la entrada en ningún lugar. Por eso los ciegos y los enfermos y todos estaban afuera de la ciudad, en la calle, abandonados, no tenían ninguna ayuda social. Y cuando pasó Jesús, Bartimeo le dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó de una forma increíble. Jesús se detuvo. ¿Por qué? Porque clamó al Hijo de Dios. Y esta participación, este canal de comunicación es un grito de nuestro corazón a Dios. No participamos en nada del Espíritu porque el Espíritu Santo, a nuestro entender, a nuestro sentir, está lejos. La palabra de Dios es un peso más que una ayuda. Decimos la Biblia siempre con lo mismo, siempre me decís lo mismo, siempre pasa lo mismo, siempre soy el malo. Y no se trata de eso. La Biblia no nos califica como malos y buenos.
La Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, que es diferente. Y cuando estamos lejos de Dios, no hablamos nunca de la venida de Cristo, nunca. Es más, la venida de Cristo, ¿qué puede ser eso? Algunos dirán, ¿para qué? ¿Por qué? No tenemos la esperanza, no tenemos la expectativa. Es más, creemos en realidad que todo eso sería un cuento tal vez bíblico muy interesante. ¿Cómo volvemos a Dios? Creo que esto tendríamos que hoy resolverlo. Sabemos que es estar cerca, entendimos que es estar lejos de Dios. La pregunta es, ¿cómo volvemos a Dios? A mi entender, hay dos caminos. El primero se lo puedo contar con 100 historias bíblicas, porque la Biblia tiene un montón de historias que muestran de las personas que estaban lejos de Dios. ¿Quiere que le dé algunos nombres? Bueno, Jonás, ¿se acuerdan? Jonás dijo, me voy a escapar. Si Dios va para la derecha, me dijo a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Jonás no tuvo la mejor idea o la peor idea, no sé cómo describirlo, de tomarse un barco al revés. Y bueno, Dios tenía un plan con su vida, quiso alejarse de Dios, pero Dios lo trajo de vuelta y lo llevó de vuelta a donde tenía que ir. Es decir, muchas veces el camino, volver a Dios, es un camino de sufrimiento. Sí, muchas veces eso. Yo les voy a decir una cosa, yo soy pastor hace 30 años. ¿Y quieren que les diga una cosa? No voy a exagerar porque tampoco lo tengo en cifras, pero realmente no me acuerdo hasta el día de hoy nunca de alguien que diga, vuelvo a Dios por voluntad propia, porque de alguna manera sentí que Dios me llama, sino que los vi entrar a la mayoría destrozados, rotos, heridos, esto roto, lo otro roto, todo hecho pedazo. Y uno dice, oye hombre, pero tú hubieses ahorrado todo esto. Y realmente les digo, volver a Dios muchas veces es ese proceso. ¿Por qué? Dios no tiene placer en esto, créanme. No es que estoy diciendo, bueno, a este le voy a mandar un rayo del cielo que lo parta al medio y lo voy a ver entrando en la iglesia de rodillas. No, Dios no piensa así. Las consecuencias de nuestro camino por el cual volvemos a Dios es el resultado de nuestra vida sin Dios, ¿me entiende? Es el resultado de cómo nosotros vivimos, no cómo Dios planea macabramente traernos hacia su mundo. Es más, yo creo que muchas veces Dios, pone la mano antes que las cosas se pongan peor. Y dice, por amor te voy a salvar antes de que te caigas. Muchas veces volvemos a Dios, sufrimos, pasamos situaciones muy difíciles. Muchas veces desoyemos el consejo de Dios y pensamos, como alguien me dijo, siempre me acuerdo de esto, yo pensé que sabía más que Dios. Y cuando se dio cuenta que no sabía nada, se dio cuenta de todo eso. Puedo decir otros nombres bíblicos y podría decir algunos nombres de personas que están aquí y puedo incluirme allí, que cuando tuvimos que volver a Dios, tuvimos que vivir una etapa en la vida en la que nos podríamos haber ahorrado ese proceso. La segunda forma de cómo volver a Dios, quizás la más sensata, es si tú estás huyendo la palabra de Dios y te parece que deseas volver a Dios, pero no tienes fuerzas, estás inseguro, tenés algo que te dice interiormente, oye, toma ese tren, móntate en eso, vuelve a Dios. Esta es la forma en que el Espíritu Santo nos está llamando, nos está diciendo, nos está recomendando. Y solo tenemos que hacer y decir, como dijo Tomás y como dijeron muchos otros, ayúdame, Señor, a creer. Porque ¿saben una cosa? Cuando uno está lejos de Dios, la fe está quebrada. La fe no tiene ninguna fuerza en nosotros. Es más, yo escucho muchas veces que la gente dice, ¿cómo puedo tener fe? Y uno parece que fuera una fuerza. Otros parece que tener fe fuera, ¿qué tengo que leer en la Biblia?
Pastor, mándeme ese mensaje todos los días, yo tengo que de alguna forma mejorar. No, la fe no es un esfuerzo. Lo que pasa es que no tenemos fe y no tenemos la fe acerca de Dios porque estamos lejos de Dios, exactamente. Esta segunda forma que le dije, que es medio como diciendo, bueno, voy a dar este paso de fe, porque es dar un paso de fe, requiere algunas actitudes. Y si tú estás lejos de Dios hoy, yo quiero que tú me escuches muy bien. Si no quieres volver como Jonás, que probablemente pueda ocurrir o no, quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es no apartarnos de la iglesia. No importa, no estoy hablando de qué iglesia, de la nuestra o de la otra. No tenemos que apartarnos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si yo quiero estar cerca de Dios, no puedo estar lejos del cuerpo de Cristo. No hay relación en esto. Mucha gente me dice a mí con una muy buena excusa, es una excusa del mundo, o muy bien es una excusa de la gente que dice, no, yo estoy cerca de Dios porque lloro todas las noches y leo la Biblia. Ah, qué bien. Pues siguen eso. ¿Y saben una cosa? Hasta ahora no vi ninguno o ninguna que orando solo y leyendo la Biblia hayan vuelto de alguna manera a Dios. Es más, uno se duerme leyendo la Biblia de noche, no sé si le pasó, yo me he dormido muchas veces. Y yo leo la Biblia así y digo, no, tengo un sueño de loco. No sé, porque debe ser un espíritu inmundo que no me deja leer. Muchas veces pensé eso. Debo tener el diablo adentro porque yo leí. Me duelen los ojos, me quedo ciego. Algunos se quedan ciegos. Dice que necesitan lentes nuevos. Sí, es que nosotros tenemos esa imagen. Nosotros tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo, aunque estemos desnudos, aunque estemos rotos, aunque estemos angustiados, aunque estemos amargados, aunque estemos desesperanzados, aunque no sepamos qué hacer. Segundo, juntarte con un hermano en Cristo y ir a donde Él vaya. Mira a alguien en la iglesia, pégate a esa mujer o a ese hombre, pégate. Como le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pégate a esa persona, porque tú no tienes la capacidad en este momento de andar solo o de andar sola. No la tienes, porque tú en el momento menos indicado caes en cualquier duda. Caes en cualquier expectativa. Si no, viste que yo te dije, vengo a la iglesia y míralo míralo el otro, mira el pastor, mira la pastora, mira el hijo del pastor, o mira mira el líder de allá. Comenzamos a hacer esa seña que lo único que estamos haciendo es demostrando nuestra insatisfacción. Estamos insatisfechos, tenemos envidia, ¿no? Y vemos que a otro le va bien y decimos, este le va bien porque... ¿no? Y hervimos de amargura interna. Pégate a un hermano y dile, llévame, no me sueltes. Este año hay un proceso, hay una muy linda idea que viene de los chicos de Fire and Hope que quieren comenzar a ser discipulado uno a uno. No te voy a soltar, papito. Y lo agarra, no te voy a soltar. O, ¿sabes qué? Donde tú vayas yo iré. Y usted se pega a esa persona. Esto es muy importante en la vida del creyente. Es muy importante. Tercero, esto es más importante todavía. Comparte tus dudas y no dejes de comunicarlo. Di tal cual lo sientes. En nuestra red que tenemos los martes, algunos se ganaron unos apodos muy increíbles en ese momento porque estaban en la red y venían con todas sus dudas. Todas las dudas que tenían. Y los otros estamos ahí medio desanimados, como diciendo, ¿tendrá razón este? No, larga todo. Porque yo no creo que Dios ayude a esto. Yo no creo esto, lo otro. Me siento así, entonces le decimos, bueno, larga todo lo que tenés. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos ayude a responder esto. Compartir lo que sentimos. Muchas veces los creyentes no queremos contarle a nadie que estamos mal. Y tenemos una cáscara perfecta por fuera. Sobre todo quienes estamos en el liderazgo desarrollamos una cáscara irrompible. Por dentro es una pudrición terrible, pero por fuera ustedes me van a ver que estoy ahí. Este es el hombre, a mí me gustaría hacer eso. Yo quiero llegar a eso. Yo digo, no llegues a esto. Espera, búscate otro ejemplo. Cristo es nuestra luz. Él está allí. Nosotros debemos de alguna manera compartir lo que sentimos, verbalizarlo.
investigarlo, preguntárselo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué piensa la palabra de Dios? Son temas que me interesan, son temas que me hieren, son temas que me hacen mal. Y cuarto, ora y lee la Biblia aunque no tengas ganas. Esto suena medio como diciendo, peor todavía. Miren, yo les voy a decir una cosa, hermanos. La lectura de la palabra de Dios y la oración son los medios más terapéuticos que existen en el planeta. Esto está investigado, esto está realmente comprobado. Incluso está comprobado a nivel no espiritual. Cuando una persona llega a la consejería, los consejeros sabemos muy bien esto. El consejero sabe que cuando llega una persona, ¿qué tiene que hacer para quitarse la mitad del problema? Hablar. ¿Qué te está pasando? No, mire, pastor, que yo tengo este problema. Y uno ve que va alargando eso. Entonces, lo que hacemos los consejeros por lo general, digo por lo general porque a veces no es tan fácil, tomamos la palabra de Dios y le decimos, mira, la Biblia dice esto. Por eso cuando nosotros oramos y cuando nosotros leemos la Biblia, ese proceso es fundamental en nuestra vida, es vital, es como mantenernos con suero. ¿Vieron el suero cuando estamos en el hospital? Por alguna razón no podemos comer, no podemos beber, estamos con alguna cosa. El suero es fundamental, nos mantiene con vida, nos hidrata, nos alimenta. ¿Saben lo que está pasando en nosotros? Lo que está ocurriendo en realidad, hay una batalla de orden espiritual en nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. Hay una batalla de orden espiritual. Y si usted quiere tomar este ejemplo que suena muy, no sé, a película de Hollywood, pero a mí me encanta el ejemplo porque me parece súper fundamental. Hay dos fuerzas. Hay un demonio y hay un ángel que están luchando y batallando por tu vida. En ti mismo. Hay dos cosas allí que te arrastran, una para acá y una para allá. El apóstol Pablo lo describe y dice, yo no sé qué me pasa a mí, pero por un lado quiero lo bueno y por otro lado hago lo malo. Lo describió tan bien que creo que este tipo se tiene que haber ganado el premio del bestseller en aquella época. No sé lo que me pasa, pero esto me ocurre, dice el apóstol Pablo. Y es allí, con esta batalla de orden espiritual, en donde nosotros tenemos que decidirnos, o Dios o sin Dios, el camino andando con Dios o el camino andando sin Dios. No es una ventaja decidir con Dios únicamente para que me vaya bien y me responda a todos los problemas que tengo. Muchas veces tenemos esa expectativa a nivel espiritual y esto no es así. Dios está haciendo y va a hacer cosas para que tu vida vuelva al camino de Dios. Finalmente, Santiago 4:7, este texto bíblico es fundamental. Describe de la mejor manera cómo es volver a Dios y dice así. Escúchelo bien porque esto es una actitud suya, no es una actitud ni del líder, ni de los pastores, ni de nadie. Esto no es que alguien lo pueda hacer por usted. Mucha gente viene a veces a buscarme y dice, pastor, óreme para que todo me vaya bien. A mí me encantaría que eso suceda, le soy honesto. Óreme, pastor, para que yo vuelva a Dios. Óreme para que sea fiel. Me encantaría que la oración mía tenga ese efecto, pero ¿sabe una cosa? Lo dudo. ¿Y sabe por qué lo dudo? Porque si usted no quiere, no va a funcionar. Yo le puedo bajar, no hago eso. Puedo bajar 50 ángeles del cielo. Que usted diga, bueno, no quiero. ¿Puede de alguna manera una persona cambiar su corazón? Dice Santiago, así que, 4:7 al 10, no sé si creo que no te lo puse en rojo, a lo mejor no lo tenés, pero si no, no importa, yo lo leo. Así que humíllense delante de Dios. La humildad es un acto. La humildad es ponerse bajo de. Humildad no es yo pobrecito. No, humildad es ponerse bajo de. Humíllense delante de Dios, bajo Dios. Segundo, dice, resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, dice la palabra. Y Dios se acercará a ustedes. Qué secreto, ¿no? Yo pensé que era al revés. Dios, acércate a mi lado para que yo vea que tú existes. ¿No le parece muy
no sé cómo qué palabra usar, ¿no le parece algo mal educado? Dios, acércate a mi lado para que yo vea como si fuera Dios un mozo que nos trae el café. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Lávense en las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lo que nos dice concretamente es: sal de la oscuridad, ponte en la luz. Finalmente dice algo que solo se puede experimentar cuando tú sientas esto, es porque el Espíritu Santo te está quebrando interiormente. Y dice así, es muy bueno esto: derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Alguna vez le pasó eso? Arrepentirse de corazón y decir, si pudiera volver la historia atrás, ¿lo cambiaría? Esto es el arrepentimiento. Si yo pudiera volver atrás mi vida, volvería todos los años atrás que me hace falta para corregir todo eso. Esto es arrepentimiento. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Esto suena raro. Tendría que ser al revés, diré, no, yo tendría que estar feliz porque ahora ando con Dios. No, es que cuando sale el pecado duele, el pecado nos hiere, nos ha herido tanto y nos da tanta bronca. Y finalmente dice el texto, el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Saben una cosa? No hay cosa más linda que ser un hombre o una mujer de Dios. No quiere decir que ser perfecto, no. No hay cosa más linda que tener una familia en Dios. No quiere decir que es perfecta, sino que eso que constituimos, eso que instituimos, no es lo mejor que puede pasar que un hombre de negocios que sea de Dios. No es lo mejor que puede pasar. Todo lo que tiene que ver con tu vida, lo mejor que le puede pasar es que Dios esté en el medio. Pongámonos bajo la autoridad. Resistamos la fuerza del enemigo. El enemigo va a actuar durísimamente contigo. Te va a golpear duro. Te va a exigir mucho más. Acérquense a Dios. Acerquémonos a Dios en ese momento. Y Dios se acercará a nosotros. Yo quiero hoy finalizar esta prédica invitando a todos aquellos que hoy están lejos de Dios, que se sienten lejos de Dios. Probablemente sea solamente una sensación, probablemente sea verdad, no importa. Yo te invito a que hoy te acerques a Dios, sin condiciones, como se dice, petinum los. Que tú tomes el camino de la luz, que tú digas, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Más allá, aunque tenga que renunciar a lo mío, a lo que yo pienso que es bueno para mi vida, acercarme a Dios. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser esa persona que tú quieres para mí. Y saben una cosa, cuando entendemos esto, entendemos por qué Jesús tuvo la mejor estrategia que pudo tener y decir, sígueme. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y si tú estás lejos hoy, yo te invito a que en este momento conmigo puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Tú tienes que hablar con el Señor. Tú tienes que hablar con Él mano a mano ahora. Y dile ahora, Señor, hoy me acerco a ti, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Perdóname, Señor. Hoy me acerco a ti para ser ese hombre o esa mujer de Dios que tú quieres para mi vida. Hoy me acerco a ti, Señor. Me uno a tu iglesia, me uno, Señor, a tu fe. Me uno a los hermanos en Cristo. Y decido caminar hoy. Decido caminar hoy por tus caminos. Decido andar en luz y apartarme de todo aquello que me ha separado de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos.
Y hermanos, muchas veces esta decisión hace que tú tengas que dejar cosas, personas, cosas que de pronto son las que te alejan de Dios. Y yo te invito en este día que lo hagas, hazlo. Renuncia a esas cosas, no te hacen bien. No te hacen bien a tu vida, no le hacen bien a tu vida. Y cambia esas cosas por Dios. Cambia esos espacios de tiempo, ese entorno que es ácido, que es doloroso muchas veces. Y ven a los pies de Cristo. Yo voy a pedir a la iglesia que todos nos pongamos de pie hoy. Vamos a adorar a Dios. Y si hay alguien en este día que de pronto siente el deseo y desea acercarse a Dios de alguna manera y de pronto quiere hacerlo viniendo aquí adelante, vamos a orar. Si usted quiere puede hacerlo. Esto no significa que se acerca o no a Dios, no crea. No quiero invitar para que diga el que esté adelante lo hizo y el que esté atrás. No. Usted puede hacer esa decisión y esa conversación con Dios desde su lugar. Pero yo quiero dar la oportunidad porque muchas veces hay gente que dice, yo quiero dar un paso visible en mi vida y yo quiero dar esa oportunidad hoy para que venga aquí conmigo y para que podamos orar. Vamos a adorar a Dios.